Hola, bienvenidos a todos. De nuevo con ustedes, Salva Giraldo. Estoy muy contenta de poderles presentar de nuevo este material que discutimos en nuestro último taller de crecimiento personal en el programa La Salud en Acción. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que yo considero que es muy importante para empezar este cambio personal y mantenernos en ellos. Y es tener cuidado con esa vocecita que tenemos dentro de nosotros, ese diálogo interno que puede crear un mundo de posibilidades o un mundo de limitaciones. Así que bienvenidos. Bueno, entonces, para empezar con nuestro programa de hoy, vamos entonces a hablar cómo nosotros a través del tiempo y de nuestras experiencias vamos creando un diálogo interno, que muchas veces puede ser motivador y ayudarnos a seguir adelante, pero otras veces puede crear limitaciones en nosotros. Así que vamos a entender por qué nosotros persistimos en ciertas conductas que desarrollan ciertas emociones y que esas emociones a través del tiempo determinan cómo actuamos y si determinan cómo actuamos vamos creando modelos mentales para resolver situaciones o para enfrentarnos a la vida. Muchas veces son adecuados, muchas veces no son tan adecuados. Así, entonces llegaremos a comprender cómo se crea a veces esos pensamientos negativos y hablaremos de una palabra muy importante, los pensamientos automáticos negativos, cómo entonces nosotros tenemos que trabajar en eso para cambiar ciertas conductas y ciertos patrones de comportamiento para tener más éxito en lo que nos proponemos. Y al final, entonces, trataremos, como siempre, de dar herramientas útiles que nos ayuden a combatir este diálogo interno que muchas veces no es favorable y a seguir en esta campaña de crecimiento personal. Así que bienvenidos. Nosotros constantemente estamos interactuando con el mundo exterior, de tal manera que nosotros estamos interpretando esa realidad que llega y al interactuar con toda esa cantidad de estímulo, nosotros vamos caracterizando y categorizando esas experiencias dándole nombres, tales como buenas, malas, a salvo, no a salvo, etcétera, etcétera. Y de esta manera, poco a poco, vamos creando ciertos modelos mentales para actuar y reaccionar ante el estímulo del medio ambiente. Bien, entonces, como hemos dicho, nosotros tenemos esa interpretación de la realidad que crea un esquema y que crea unas categorías en nuestras vivencias, de buenas, malas, desagradables, positivas o negativas. De tal manera que nosotros vamos creando como un librito de cómo nosotros vamos a actuar cada vez que tengamos experiencias similares, sean buenas o malas. O sea, que el modelo mental va a determinar si usted se va a enfrentar a la vida desde una mirada de optimismo y de una posibilidad de aprendizaje, o por el contrario, ante los problemas se va a enfrentar desde un punto de limitación y de victimismo y no puedo más, y va a crear todo este círculo vicioso de estancamiento que hace que las cosas se vean siempre un poco negativas. Y es así que entonces poco a poco vamos tomando conciencia que nosotros, así como creamos los modelos mentales, también los podemos transformar porque somos dueños de cómo nosotros tomamos esas experiencias del mundo. Bien, y si nosotros entendemos todo esto, ¿por qué nosotros, que somos los creadores de esos modelos mentales y queremos tener la mayoría del tiempo una vida alegre, una vida positiva, ser capaz de resolver problemas de forma efectiva, insistimos consciente o inconscientemente en conservar modelos mentales que nos estancan, que de alguna manera nos llevan a un punto más de negativismo que de positivismo? Entonces, bien, ahora es cuando nosotros tenemos que entender que los modelos mentales están altamente relacionados con el diálogo interno. Bien, entonces queremos entender por qué si nosotros
queremos ser más positivos y vivir desde un mundo de positivismo, ver la vida más optimista, resolver problemas, tener ese poder de reacción más positiva para nuestro ser y para quien nos rodea. ¿Por qué? Muchas veces nosotros persistimos en esos modelos mentales de reacción algo negativos. Pues bien, aquí viene el diálogo interno. Resulta que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que no queremos, situaciones desagradables, como pelear con el vecino, como que tuvimos una presentación y no nos fue bien, algún tipo de problemas, un accidente, muchas veces lo que hace que nosotros reaccionemos en el futuro a situaciones parecidas o de manera negativa no es lo que nos pasa. Ojo, repito, no es lo que nos pasa. Lo que hace que persista ese negativismo es lo que nos decimos acerca de lo que pasa. Si recordamos bien la respuesta del estrés, que es cuando el cuerpo siente que tiene que defenderse, cuando el cuerpo siente que estás en peligro, cuando desarrollas esa ansiedad o esos momentos depresivos, es cuando dice, estás en peligro, esta situación no puede, se desarrolla una emoción. Pero ¿cómo ese estímulo desarrolla una emoción? ¿Qué viene antes de la emoción? En la mitad entre lo que nos pasa y la emoción está esa voz que dice, no lo puedo soportar. Siempre me encuentro con este vecino y no me lo soporto, así que cualquier cosa que me diga va a tener una reacción o no puedo enfrentarme a esta situación porque la última vez que me enfrenté a algo parecido me fue muy mal. Si se dan cuenta, no es en sí lo que pasa, es lo que nos decimos acerca de lo que pasa. Y lo que nos decimos acerca de lo que pasa desencadena una reacción que es similar a la reacción de estrés. Tengo que defenderme, tengo que correr, no puedo, estoy rodeado de un montón de gente que no me sirve o siempre me va mal, ¿qué pasa conmigo? No puedo, mejor me escondo y empieza esa bolita a crecer, a crecer. Lo que nos decimos desarrolla emociones. Las emociones desarrollan una manera de actuar y de reaccionar. Y cuando esto es repetitivo, va creando estos modelos mentales de negativismo. Es así que tenemos que entender la importancia de emplear un diálogo más amable y más positivo hacia nosotros mismos si queremos cambios a nivel personal, si queremos una salud mental más equilibrada. De una vez por todas entendamos que esa ficción de que las palabras se las lleva el viento no existe, simplemente no existe. Si usted quiere una vida más positiva, tener una manera de actuar más amable, de reaccionar y resolver problemas, tiene que empezar hoy mismo a cuidar su diálogo interno. Ver bien lo que explicaba hace un momento. El medio ambiente da un estímulo. El ser humano interpreta ese estímulo. Esa interpretación desencadena una emoción. Esa emoción determina una acción. La acción determina cómo va a vivir su vida. Entonces, ¿cuál es la gasolina de esa interpretación? Es ese diálogo interno. Así que por favor recordemos que antes de esa emoción de rabia, de tristeza, de ira, de no puedo más, hay una vocecita interna diciendo, no lo soporto, no puedo, qué mal estoy, etcétera, etcétera. Es aquí donde empieza el cambio. Bien, todos tenemos un diálogo interno, pero cuando ese diálogo interno es negativo, es constante, no es siempre generoso con nosotros mismos, es de autocrítica, es de pesimismo, es no puedo más, es no lo soporto, es de rabia, es de exigencia, es de rencor. Cuando eso es constante, se va creando una cadena de pensamientos negativos. Y cuando digo cadena, quiero que se imaginen una cadena muy, muy fuerte, con unos eslabones muy, muy grandes, porque esta práctica
de decirnos, de tener ese diálogo negativo, se va haciendo grande. Entonces, pensamientos negativos se van uniendo, se van fortaleciendo a través de los años y de alguna manera esa cadena de pensamientos negativos van a determinar la manera como usted va a vivir la vida y cómo usted se va a enfrentar a la problemática de la vida y cómo usted va a resolver problemas. Bien, entonces para este momento, mi objetivo es que de una vez comprendamos que nuestro diálogo interno tiene que ser sano y poderoso, de tal manera que tenemos que empezar a crear una buena relación con nosotros mismos, la mejor relación del mundo. Si usted quiere tener una buena relación con los demás, empiece por usted mismo. Y esa buena relación con nosotros mismos es aprender a conocernos más, a dejar esas batallas ardientes con nuestro ser, esas batallas que siempre están diciendo no puedes, no lo vas a lograr, oh, qué difícil es la vida. Entonces tenemos que dejar atrás la autocrítica. Sí, y muchas personas dicen, eso no es posible, yo no me critico, yo me quiero. Pero si usted se pone a un poquito de atención a las palabras que dice el día a día, simplemente cuando pierde las llaves del carro, oh, qué tonta soy, siempre me pasa esto, o cuando usted no recuerda algo, oh, cómo olvido las cosas, etcétera, etcétera. Es una autocrítica con cosas grandes y cosas pequeñas. Entonces tenemos que dejar atrás la autoexigencia, eso de que no nos permitimos equivocarnos. Equivocarnos es parte del aprendizaje. Dejar atrás la autocompasión, porque entonces está el que se exige mucho y está el que siempre sufre mucho. Así que si nosotros entendemos esto, tenemos que empezar a reforzar este diálogo interno con cosas positivas hacia nosotros, teniendo en cuenta estas tres cosas: dejar atrás la autocrítica, la autoexigencia y la autocompasión. Bien, ahora llegamos a este punto importante. Entonces ya hemos visto modelos mentales relacionados con el diálogo interno y cuando el diálogo interno no es favorable, entonces se crean estos pensamientos negativos. Pero resulta que los pensamientos negativos no se quedan solos siendo pensamientos negativos. Aparece esta palabra, pensamientos automáticos. Y yo quiero que aprendamos muy bien qué son los pensamientos automáticos. Son interpretaciones que damos a la realidad sin cuestionarlos. Se hacen parte de nosotros mismos sin darnos cuenta. Son tan automáticos que llegan y nosotros no lo percibimos, tan automáticos como prender y apagar la luz. Prender y apagar. Mover hacia arriba o hacia abajo el switch de la luz. Son tan verdaderos en nuestra vida, en nuestro inconsciente, que jamás los cuestionamos. Es así que nosotros tenemos que entender muy bien qué son estos pensamientos automáticos negativos que se hacen tan poderosos al interior de nuestro ser y que rotundamente tienen que ver muchísimo con ese negativismo o con ese positivismo, dependiendo qué tipo de diálogo interno y pensamientos cultiva usted. Cuando les hablo de pensamientos negativos automáticos, tenemos que entender que están muy bien establecidos en nuestra vida y que nosotros nunca lo cuestionamos. Siempre doy este ejemplo, ¿no? Y es algo que se dice y nos reímos, pero jamás lo hemos cuestionado. Existe la creencia: quien en la mañana se levanta con el pie izquierdo le va a ir muy mal en todo el día. Y muchos creemos en eso, ¿sí? Muchas personas creen en eso, pero la verdad es que no hay un estudio que haya comprobado que de 20 personas que se levantaron con el pie izquierda, a las 20 les fue mal. No hay un libro que diga las consecuencias de levantarse con el pie izquierdo. No hay un estudio científico, pero simplemente estamos tan habituados a escucharlo, a decirlo, está dentro de esos modelos mentales de creencias que jamás los cuestionamos qué tan verdaderos son o que no son, y se crean ahí, se quedan ahí grabados como pensamientos absurdos, que ahora más tarde hablaré de ellos. Pensamientos absurdos como decir: yo jamás intentaré
salir de casa con el pie derecho porque de pronto, o con el pie izquierdo porque me va a ir bien o mal, o nunca me voy a ir a aprender esto porque yo ya sé que yo para eso no sirvo, pero nunca nadie ha comprobado que eso sea así. Simplemente una vivencia determinó cómo usted va a actuar el resto de su vida. Pues así son los pensamientos automáticos negativos. Se hacen tan reales, por locos que sean, como levantarse con el pie derecho de la cama o el izquierdo, se hacen tan ciertos a nuestro ser que no los cuestionamos, simplemente los aceptamos. Ojo, entonces si queremos cambios, tenemos que hacer un alto y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué tan real es esto? Las características de los pensamientos automáticos negativos, una de ellas es que son mensajes creíbles, que entran espontáneamente de forma brusca a nuestra mente. De pronto no hay un hecho previo a la situación de lo que pasa, pero entran con argumentos sólidos y se quedan ahí y los tomamos por cierto. Son mensajes específicos porque tienen una manera específica y recurrente de entrar a nuestra vida en el discurso diario, ¿no? Ay, no, eso ni lo intento porque yo no puedo, no, 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 esto no va a ser o sí va a ser, pero están constantemente allí. En general, parecen mensajes grabados, compuestos de frases cortas que aparecen en nuestra cabeza. Soy capaz, no soy capaz, lo intentaré, no lo intentaré, ay, qué mal lo haces, pero siempre están allí. Hay tres características importantes en los pensamientos automáticos negativos. Primero, se ve lo que llamamos una reconstrucción de un suceso pasado. Entonces empezamos a repetirlo, el problema que tuvimos y entonces empieza, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, qué hubiera pasado, hubiera contestado así. ¿No se ha sentido usted muchas veces en esta situación cuando no puede dormir? Le da y le da vueltas a la misma situación que no tiene otra solución, pero así es como se va formando esos pensamientos automáticos. También se forman porque creamos ficciones de un suceso futuro. Siempre que intento esto me va mal, entonces no lo intenta. No voy a aprender esto porque yo no soy capaz de aprender, entonces no aprende. Una exigencia y culpa siempre también se caracterizan porque de todas maneras nosotros tendemos siempre a si nos va bien o nos va mal, o si tenemos alguna situación, fue mi culpa, lo pude haber hecho mejor, pude haber actuado de esta manera, debería haber hecho de esta manera. Entonces tenemos que ver que estas son características de estos pensamientos automáticos negativos. Muchas veces porque reconstruimos un suceso. Creamos una ficción a cosas que pasan o no pasan. Y también nos autoexigimos constantemente para ver si nosotros estamos haciendo bien o mal las cosas. Casi siempre, cuando estamos en estos pensamientos automáticos negativos, por supuesto, la autocrítica no es muy favorable para nuestro ser. Los 10 pensamientos negativos más comunes. Esto es lo que nosotros llamamos ideas irracionales, que están allí y que no hay manera como de encontrarle una explicación, pero se ven en muchos casos, sobre todo también en situaciones de la salud mental, en ansiedad, en depresión, en dificultades con las otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cerrados y lo damos por cierto. Uno de ellos es que las personas todo lo ven en blanco y negro. Si es así, no puede ser así, yo tengo la verdad absoluta, no aceptan grises, nunca acepta una persona que solo piensa en blanco y negro, nunca ve posibilidades. Las cosas son tal y como ellas dicen, rígidas, o sea, nunca hay una posibilidad a, a, a comprobar que se puede hacer las cosas diferentes. Si he fallado una vez, voy a fallar siempre. Siempre que conozco este tipo de personas me pasa así, así que no conozco a nadie. Son tan irracionales muchas veces que, que nunca, nunca, nunca se da la posibilidad al cambio o a tonos grises. El otro pensamiento irracional es creer que se lee la mente de los demás. Entonces, siempre estamos como acostumbrados a castigarnos por lo que piensan otras personas.
Antes de que cualquier persona diga algo, ya creemos que están hablando de nosotros, que nos están criticando, que las cosas no van a ir bien. Ustedes dirán, estas ideas irracionales pues no están en mí. Sí, no quiero decir que todo el mundo tiene estas 10 ideas irracionales todo el tiempo, pero de vez en cuando unas de esos pensamientos automáticos vienen a nosotros. Lo otro es lo que nosotros llamamos adivinar el futuro, creer que no vas a intentar nada porque si lo intentas igual ya sabes lo que va a pasar, no vas a salir a conocer a nadie porque nunca te ha ido bien con nadie, no vas a intentar un nuevo trabajo porque cada vez que lo intentas te va mal, etcétera, etcétera. El otro es generalizar. Esto quiere decir que por un hecho aislado generalizamos toda una manera de actuar. Si usted un día tuvo un accidente y ese día estaba lloviendo y al mismo tiempo que estaba lloviendo y tuvo su accidente, llegó tarde a la oficina, tuvo un problema con su jefe, también entonces se le olvidaron las llaves del carro, tuvo que llamar a alguien para regresar a la casa, etcétera, etcétera. Un buen día, pasa el tiempo, está lloviendo y usted dice, no salgo porque llueve igual que ese día que me fue mal. Aquí estoy exagerando, pero si nosotros ponemos a ver, esa tendencia la tenemos todos. Y no solo a generalizar, sino a volver todo supremamente terrible. Entonces tenemos que tener cuidado por dónde es que esos pensamientos automáticos negativos se van colando en esta cabecita y se van haciendo parte de nosotros. El otro pensamiento es minimizar las cosas buenas que hacemos. Cuando algo, muchas veces pasa que cuando una persona hace las cosas bien y la felicita, dicen, ay, sí, gracias, lo pude haber hecho mejor. Nunca creemos que tenemos la capacidad de hacer las cosas extraordinariamente. Nunca creemos que tenemos esa capacidad de ser amados y de amar y de ser respetados y de ser valorados. Decimos, ok, lo hice, pero alguien más lo puede hacer mejor. Y pasa constantemente. Muchas veces vienen a usted y le dice, qué linda estás, mira cómo te ves de bien. ¿Y usted qué contesta? Ah, es porque me quieres, porque me aprecias. Pero si alguien viene a usted y le dice, oye, te ves terrible, te ves como fuera de línea, eso ahí sí te lo tomas rápidamente y rápidamente va y dice, ¿verdad? Me dijeron esto, te quedas pensando. Entonces, bien, también tenemos que aprender a tomar las cosas positivas de nosotros, nuestros logros, a sentirnos contentos por aquellas cosas que logramos. Pero en estos pensamientos irracionales también se cuela eso de que nunca creemos que somos capaces de hacer cosas geniales y maravillosas. La otra es dramatizar todo lo que pasa. Eso está en las partes erróneas, ¿no? Todo es terrible. Oh, pero ¿por qué me pasa esto? Y dramatizamos cosas como perder las gafas de sol. Ay, perdí las gafas de sol, ya estoy perdiendo la memoria, ya me estoy volviendo viejo, etcétera, etcétera. Este tipo de acciones suenan inocentes, pero de tanto que se repiten, se van colando en la mente. Y los mensajes pueden ser variados sin darnos cuenta. Los mensajes que se van colando cuando usted se repite y dramatiza, qué mal, qué viejo estáis, que no tengo equilibrio, son de torpeza, de no soy capaz, me estoy volviendo viejo, ya no sirvo, ya no voy a recordar, ya no soy capaz de hacer esto. Hay que poner atención. Continuando con esta idea, entonces, otra de las características de los pensamientos automáticos negativos es tener expectativas poco realistas, porque cuando nosotros creemos que vamos a lograr objetivos en corto tiempo, cuando no pasan las cosas como queremos, como hoy, mañana voy a ser millonaria porque hoy me gano la lotería, ¿qué hace? Que cuando tenemos expectativas poco realistas, pues nos frustramos porque las cosas no salen como nosotros queríamos. Entonces, creamos una cadena de pensamientos negativos o que pesimismo. Nunca salen las cosas como yo quiero. La otra es insultarnos a nosotros mismos. Qué torpe soy, qué tonto soy, qué imbécil soy, etcétera, etcétera. Pasa muchísimas veces. Autoculparse es sentirnos responsables por todo lo que pasa, todo lo malo que pasa en el planeta es por culpa de nosotros. Muchas veces la mayoría de los seres humanos
tienden a señalar al otro y a culpar al otro. Pero hay muchísimos casos en donde las personas toman estos esquemas de culparse por todo lo que pasa o sentirse responsable por todo lo que pasa. Y como ya se los había dicho, ser catastrofistas, o sea, todo es terrible, todo lo que me pasa no puede ser, si hoy entonces se varó, qué terrible que me varé, pero si mañana usted está en el hospital le parece igualmente terrible, todo es terrible, terrible, no me lo digas. Es así como nosotros, teniendo en cuenta estos 10 maneras erróneas de pensar, estas 10 maneras erróneas de dialogar con nosotros mismos, podemos hacer un alto en el camino y empezar a formatear ese esquema de esos modelos mentales, esa manera de actuar con la vida. Formatear el esquema de qué nos decimos y cómo podemos aprender a ser más amables. ¿Cómo nos liberamos de los pensamientos negativos? Pues bien, identificándolos. Hay que hacer el alto en el camino que les decía, y el mejor recurso es tu vida, mirar hacia adentro de ti. ¿Qué has logrado? ¿Cómo has sobrevivido? ¿Quién eres hoy? De tal manera que usted va encontrando herramientas para parar de una vez por todas esta cadena desafortunada de pensamientos automáticos negativos. Decía al comienzo, vamos a volvernos activos, vamos a dejar de ser víctimas y vamos a ser activos en nuestro cambio personal. Bien, pues este es otro ejercicio y este se llama traduce ese pensamiento automático negativo. Entonces, lo primero que yo les quiero invitar a hacer, si están en este proceso, es que tomen una libretita y un lápiz y anden con ellos todo el tiempo. De tal manera que cuando usted sienta que está cayendo en esa rutina de decirse las cosas que no son, de tener una vocecita que le está diciendo no puedes, usted pueda anotar, hacer un alto en el camino y decir qué me está pasando. Solamente la práctica lleva al pensamiento. Identifique ese pensamiento automático negativo y escríbalo. Escríbalo, mírelo, léalo, diga qué es lo que me estaba pasando en este momento que estoy teniendo este pensamiento negativo, por qué lo tuve, cuál es la emoción que tengo y empiece a traducir esos pensamientos negativos en unos pensamientos más positivos. Bueno, como les venía diciendo, después de que usted hace la primera parte, toma lápiz, papel y empieza a reconocer ese pensamiento negativo, ese diálogo interno que está alimentando ese pensamiento negativo, ¿qué se hace? Lo que se hace después de identificar y decir, hey, hago un alto en el camino, rete el pensamiento negativo que está teniendo. ¿Cómo? Usted va a parar, hace ese alto en el camino, escribe por qué me estoy sintiendo así, qué me dije para sentirme así, cómo reaccioné a esta situación, qué fue lo que me dije para reaccionar de tal manera y escribo. Y empieza usted a darse cuenta de esos esquemas, recordando que lo que más hace daño no es cómo usted reacciona, lo que hace daño, que lo lleva a esa reacción, es lo que usted se dice de lo que está pasando. Así que usted cuando hace ese alto en el camino, empieza a reconocer en qué momento ese diálogo interno que no es favorable se está colando. De tal manera que usted empieza a crear una manera para resolver problemas. Rete ese pensamiento negativo diciendo, no, pero la última vez que me sentí así, hice esto. Escriba, escriba, reconozca, mire en su vida y diga, no, yo ya me vi en esta situación y actué diferente. No viva en el pasado. No siga resolviendo problemáticas en el presente con esquemas del pasado. Acepte que usted vive en el aquí y en el ahora. Rete ese momento, rete ese pensamiento, rete ese diálogo interno negativo, esa vocecita. Recuerde siempre que el cambio empieza y termina por usted.
siguiente herramienta que les quiero compartir el día de hoy es un ejercicio tomado de un libro que se llama Pensamientos y Sentimientos. En este nos dan la posibilidad de crear un diario de pensamientos, no un diario donde usted dice hoy comí hoy, me levanté hasta ahora, comí esto y lo otro, no, es crear un diario de tus pensamientos donde usted va a usar el esquema que le estoy presentando acá. Tres columnas, una donde va a escribir situación, la otra la emoción y los sentimientos y la otra el pensamiento automático desencadenado. De esta manera usted va a leer lo que está experimentando. Entonces, cuando usted hace ese alto en el camino, cuando escribe, decir, ¿cuándo me pasó esto? ¿Dónde me pasó? ¿Con quién estaba? ¿Cómo pasó? ¿Qué emoción le llevó esa situación que usted vivió? La emoción es buena, mala, me sentí triste, me sentí con mal genio. Y también le piden que por favor le dé un número a esa emoción. ¿Qué tan grave fue esa emoción de 1 a 100? Sí, esa palabra, esa rabia, si el sentimiento de rabia, ¿qué tan grave fue? ¿Fue una rabia pequeñita? ¿Fue una rabia que casi me salgo de mi cuerpo? Son 100. Y después, en la siguiente columna, cuando usted va a descubrir el pensamiento automático, ¿qué estaba usted pensando antes y durante ese sentimiento no placentero? Durante esa situación no placentera. Identificando eso, entonces vamos a escribir y aquí le vamos a dar un ejemplo. En este ejemplo, ya con su diario establecido, con esa cantidad de esa libretica en la que usted va a tener varios de estos cuadros, aquí está el ejemplo. Por ejemplo, usted está en una situación donde está parado en el tráfico. Después dice, ¿qué emoción tengo? Rabia, tengo mucha rabia, voy a llegar tarde, no me lo puedo soportar y usamos todo ese diálogo interno que ustedes ya saben, ¿no? De pesimismo, de autocrítica, etcétera, etcétera. En este caso, en el ejemplo, esa rabia de 1 a 100 evaluada es 80, o sea que la persona está muy brava. ¿Qué pensamientos automáticos negativos pueden salir o pensamientos que se vienen no necesariamente negativos? Llegaré tarde, el jefe estará bravo como siempre, qué rabia, he corrido todo el día, no lo puedo soportar. Algunas veces los pensamientos automáticos vienen muy rápido y esta herramienta le ayudará a usted a identificar más rápido qué es lo que está pasando. Entonces no se permita llegar a que esté frustrado y a totalmente sentirse que no puede controlar la situación. Si usted practica y practica esto, usted poco a poco va a tener la capacidad de relajarse, identificar, y al identificar usted va a sentirse potente, potente en este cambio y con herramientas para empezar uno a uno, paso a paso a lograr este cambio. Estos ejercicios, entonces al identificar un pensamiento automático negativo, usted puede adoptar las diferentes herramientas que hemos mencionado aquí. Emplee la técnica de traducir el pensamiento automático negativo, como se los decía al comienzo. Mire hacia usted mismo, cuál ha sido su historia, en qué momento usted ha podido enfrentar una situación similar y ha tenido éxito. Practique una técnica de respiración que le ayude a relajarse en ese momento que usted está identificando esto para que no siga con esa constante de no puedo, qué horror y se llene de ansiedad y no pueda resolver problemas. La otra herramienta es crear una lista de frases positivas que le den alternativas a ese diálogo interno positivo. Una vez identificado ese diálogo interno negativo, ese pensamiento negativo, una vez usted hace ese paro en el camino, una vez hace el ejercicio que mencionaba anteriormente, usted puede decir, pues no, yo soy capaz, lo puedo lograr, estoy motivado, etcétera, etcétera. Yo me imagino que usted ha escuchado muchísimamente esto, pero es que una lista de frases positivas no sirve si nosotros no estamos conectados activamente, conscientemente en el aquí, en el ahora. Si nosotros no entendemos por qué lo hacemos y repetimos como loros, pues así como viene se va a ir, no va a tener un efecto en nuestro cuerpo. Pero si yo soy consciente que estoy compartiendo un diálogo negativo, un pensamiento negativo, puede este ejercicio tener un efecto muy positivo entre usted. Recuerde siempre que su cerebro tiene la capacidad de aprender cada día y que usted puede adoptar nuevos esquemas de acción y reacción. Bueno,
La otra herramienta no la podemos decir. Tal vez ustedes dirán, pero Alba, haga ejercicio otra vez. Haga ejercicio está en todo cuando hablamos de relaciones personales, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de estrés. Sí, sí, porque para este punto usted habrá entendido que hacer ejercicio no es solamente para mantenerse en forma, claro que eso es muy bueno, pero hacer ejercicio también le va a liberar hormonas de la felicidad, hormonas de placer, va a bajar usted ese cortisol y esa adrenalina tan elevada que hace que ese diálogo negativo también se dispare, o más bien ese diálogo negativo le dispara el cortisol y la adrenalina y todo. Muy bien, al hacer ejercicio como herramienta para centrarse en este presente. El ejercicio le ayudará a estar en el aquí y en el ahora, es decir, es mi cuerpo ahora el que estoy ejercitando, el que está sudando, el que es el corazón que está distribuyendo la sangre oxigenada por todo mi cuerpo. Al oxigenar su cuerpo, usted va a oxigenar su cerebro. Cuando uno oxigena el cerebro, tiene la capacidad de tener ideas más claras. El ejercicio le ayudará a mantener una buena salud. Y si usted tiene una buena salud, mira la vida mucho más positiva. Y si usted mira la vida mucho más positiva, es porque su diálogo interno está diciendo, qué bien me siento. Logré hoy algo más, logré hoy una meta. Y el ejercicio logra que usted se aleje un momento de esa problemática porque usted tiene que estar con sus 5 sentidos allí, concentrado para no tener accidentes, para no caerse, para no tropezarse. Sí, el ejercicio le va a ayudar siempre a tener una buena relación con usted mismo. Así que hacer ejercicio es parte de las herramientas que tengo para el día de hoy para combatir esos esquemas automáticos negativos que no nos dejan movernos hacia adelante. La siguiente herramienta es simple, lo hemos dicho, yo creo que no tengo que explicarlo otra vez, pero lo vamos a hacer. Únase a personas optimistas, positivas, que le ayuden y la motiven al cambio. Esas personas que le dicen, te noto diferente, qué bien lo estás haciendo, te propusiste hacer esto y lo estás haciendo. Y al mismo tiempo, cuando usted pertenece a estos grupos, usted también está siendo agente activo del cambio para usted y para las otras personas. Así que si esto trae tanta felicidad, y la felicidad es lo que estamos buscando todos los seres humanos, ¿por qué no también hacer buen uso de esta herramienta, de unirnos a este grupo de personas motivadoras que ayudan al cambio, que ayudan a salir adelante y que no nos estancan y que no nos retienen y que no nos mantienen bajo esa nube gris de pesimismo y de aburrimiento? Es así que a buscar un grupo de personas que ayuden a su cambio personal. Otra de las herramientas que tengo para ustedes es pase tiempo con usted mismo. Descubra la grandeza que hay en usted, al interior de usted. Descubra las capacidades que tiene usted para aprender nuevas destrezas y transformar su realidad. Descubra sus propias herramientas. Descubra que usted puede hacer un alto en el camino y que usted no tiene que seguir viviendo con esquemas del pasado. Todas las respuestas siempre están al interior de nuestro ser. En el fondo de nuestro ser, de nuestro corazón, están esas herramientas que necesitamos para nuestro cambio personal, a la justa medida de nuestra mano, a la justa medida de nuestras necesidades. Muchas veces perdemos el tiempo buscando soluciones fuera de nosotros, cuando las soluciones están al interior de nosotros. Y en esta transformación de este diálogo interno para tener modelos mentales más positivos para reaccionar y salir hacia adelante, tenemos que hacer una cita con nosotros mismos. Tenemos que conocernos, sentirnos gratificados por nuestros logros, de tal manera que también combatimos ese diálogo interno de pesimismo y de no reconocer las cosas buenas que hay al interior de nosotros mismos. Como ven, mi propuesta es, como siempre, es tiempo de creer en usted mismo. Lleva muchísimo tiempo conociendo a los otros, preocupándose por los otros, sacrificando su propio bienestar por los otros, lo cual está bien, es noble, pero recuerde que nosotros podemos darle más a los demás cuando tenemos una buena relación con nosotros mismos. Así que aprenda a amarse, a aceptarse, a valorarse, a sentirse capaz
de combatir las frustraciones, a sentirse capaz de desarrollar nuevos esquemas. En su amor por usted mismo practique la espiritualidad, ese don que le lleva a tener la paz. Reconozca la paz alrededor de usted. Sea paz con usted mismo, de tal manera que usted va a hacer paz en sus relaciones con los demás, donde no va a haber frustración, donde no va a haber rabia y donde todos esos esquemas positivos van a hacer que los cambios permanezcan, no que se hagan por corto tiempo, sino que permanezcan. Descubra siempre, como les decía anteriormente, que todas las herramientas para ser felices, para desarrollar nuestros esquemas, están dentro de usted. No se le pide al vecino lo que ya tenemos dentro de nosotros. Creer en ti es una muy buena inversión. Cuando usted cree en sí, en usted mismo, se da la oportunidad de conocerse y de amarse. El conocimiento por uno mismo va a hacer que usted crezca más y que usted se quiera mover hacia adelante. Cuando desencadenas esos pensamientos cancerígenos, dañinos, cuando reconoces que tu diálogo interno no es favorable, te acercas más a la felicidad, dejas atrás todas esas cadenas que no permitieron que fueras más creativa, que fueras más feliz y reconoces una vez más que la felicidad es una decisión, no es un golpe de suerte. Es así que te haces libre para crear y recuerda que tus cambios se transmiten. Si tomas control de tus pensamientos, de ese diálogo interno, entonces ya sabes que puedes controlar tus emociones. Y si logras un equilibrio en tus emociones, tendrás una salud emocional saludable. Tanto esa salud emocional saludable como esa salud física que te va a mantener en equilibrio. Así que anímate a este cambio. Bueno, recuerde una vez más, no sea víctima, sea un agente activo de su cambio. Con esto termino la información que tenía para el día de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, si les gusta, compártala, denle un like, suscríbase al canal para futuros videos. Muchas gracias. Espero verlos pronto en los talleres de la Salud en Acción o por este medio.